Napoleón Bonaparte. Análisis psicológico de uno de los personajes más importantes de la historia. Por si no me conocías, yo soy Claudia Nicolasa, soy psicóloga y en este canal analizo series, personajes, noticias con el objetivo de aprender psicología. Así que si quieres aprender sobre la mente humana, no dudes en suscribirte. Antes de nada, si vienes de ver la película Napoleón que acaban de sacar, me gustaría pedirte que no te quedaras con la información que se da sobre él en ella. Primero porque faltan muchísimas cosas importantes de su historia, su trayectoria y de lo que hizo. Por ejemplo, en ningún momento se mencionó su campaña en España, que fue el comienzo de su declive. Y segundo, porque siento que la película es casi una caricatura de él. A mí me gusta mucho La que se avecina, la serie española, y cuando salí de ver Napoleón no podía parar de pensar en Amador Rivas. ¡Ay, mi cookie! Esta noche, merengue. Lo han pintado como si fuera un gañán. Bruto, torpe, impulsivo, irracional, que no se entera de lo que hace, que solo sabe disparar cañones, que llega al poder porque sí. No sé, salí del cine con una sensación un poco extraña. No soy crítica de cine, así que vamos directos con la psicología. Napoleón nació en 1796 en Córcega, una isla italiana que había sido ocupada por Francia. Pertenecía a una familia noble, aunque bastante empobrecida, y pronto le enviaron a Francia a estudiar a una escuela militar. Mientras que era exitoso en los estudios, no era precisamente popular. Se reían de que tenía un acento muy marcado por sus orígenes italianos, y también se reían de su origen humilde y también de su nombre, que por cierto más tarde se cambió. Ahí fue cuando Napoleón sufrió la sociedad tan clasista que había en aquel entonces, y donde seguramente se formó en él una huella de rechazo y de insuficiencia. Cuentan que de por sí ya era un niño bastante huraño, solitario, introvertido, así que este machaque social no creo que ayudara mucho en su interés por socializar. Y aquí ya podemos señalar algo muy curioso de él. Una persona que recibe bullying por no ser originalmente francés y por no pertenecer a una clase alta, y termina convirtiéndose en nada más y nada menos que emperador de Francia, con una ambición desmedida y una obsesión en hacer que Francia se convirtiera en el imperio más poderoso. De hecho, la palabra Francia está entre las tres últimas que pronunció antes de morir. Y aquí me gustaría hablaros de un concepto psicológico muy interesante: la compensación. Es una estrategia, generalmente usada inconscientemente, que empleamos para cubrir carencias, debilidades, frustraciones, fracasos, sentimientos de insuficiencia, y suele ser a través de éxitos, hazañas, gratificaciones. No sé si has tenido en el colegio la típica persona a la que le llamaban fea y que termina convirtiéndose en alguien hiper atractivo, o el típico colega al que le deja a su novia y se monta un negocio o se pone fuertísimo en el gimnasio. Pues Napoleón hizo un poco esto. Me hace sentir de menos por ser extranjero y ser humilde, por estar estudiando para ser militar de Francia pero no ser francés ni pertenecer a una clase alta. Pues voy a demostrar a todo el mundo el valor que yo tengo para Francia. Este mecanismo de compensación suele estar presente en perfiles narcisistas, donde tratamos de compensar ese vacío y esa ausencia de amor y de validación que no fueron recibidos con acciones que aumenten esta autoestima inflada. Y es que para que tengamos una verdadera buena autoestima y un verdadero buen autoconcepto, necesitamos que en la infancia desde fuera se nos lancen mensajes de que somos valiosos. Cuando eso falta, nos pasamos toda la vida tratando de camuflar esta carencia. De ahí que se diga que la autoestima del narcisista es muy grande, pero falsa. Claudia, ¿nos estás diciendo entonces que Napoleón era narcisista? Es bastante posible. Por supuesto, no podemos lanzar aquí a lo loco un diagnóstico de trastorno narcisista de la personalidad, porque además de que no hemos podido tratar con él en persona, hace ya muchos años que falleció y no tenemos mucha información de él en el día a día. Pero sin duda el narcisismo es un rasgo fundamental en su configuración. Él quería lo mejor para Francia, genuinamente, pero también quería que lo mejor para Francia fuera él. Siempre quiso destacar, ser famoso, y era alguien bastante orgulloso y arrogante. Hay una escena que nos transmite clarísimamente esta necesidad de importancia. Cuando él hace que venga el Papa, y nada más y nada menos que en la Catedral de Notre Dame, para ser coronado, y entonces él mismo coge la corona para coronarse a sí mismo. Este gesto ya nos dice bastante. Napoleón hablaba de que estaba destinado a ser y hacer algo grande, un sentimiento que suelen compartir los narcisistas con las personas con rasgos psicopáticos. Ojo, no por creer que has venido a hacer algo importante eres narcisista o psicópata, no estoy diciendo eso. Pero recordemos que la psicopatía nos hace tener una alta tendencia al aburrimiento y al inconformismo, una necesidad de destacar,
un hambre de poder, una urgencia por salir de la vida normal y ordinaria que todo el mundo tiene. De hecho, cuentan que ya Napoleón, en los inicios de su carrera militar, desobedecía a la autoridad cuando consideraba que las órdenes no eran correctas y tomaba sus propias decisiones. En este sentido, la Revolución Francesa le vino muy bien a Napoleón a sus 20 años, pues borraba esas barreras sociales que te impedían crecer si venías de una clase baja y dio paso a la meritocracia, algo que Napoleón defendía. Y bueno, los rasgos psicopáticos o el psicoticismo, que se me hace más corto decir esta palabra, tienen varias ventajas. Y una de ellas es la capacidad de pensar fuera de la caja, el no tener miedo a ser diferente, a ser señalado, incluso a ser odiado. Las personas que tienen miedo de lo que piensen los demás sobre ellas, las personas que buscan mucho la conciliación social, que obedecen las órdenes aunque estén en contra de ellas, puntuarían muy bajo en esta dimensión de psicoticismo en un test de personalidad y se ubicarían más en lo que llamamos amabilidad, que por cierto es posible que pronto dé una clase sobre personalidad de manera gratuita y abierta en mi canal de YouTube. Es posible que esta fecha sea el 17 de diciembre a las 8, pero todavía no lo tengo confirmado. Por si acaso, suscríbete al canal para recibir el aviso porque la clase va a estar muy chula. Bien, ya tenemos varios rasgos de personalidad en Napoleón definidos: la introversión, el narcisismo, el psicoticismo, que por cierto, cuando puntuamos muy alto en psicoticismo o en narcisismo, estamos entrando ya en la frontera con la psicopatía. Y seguramente te hayas preguntado si Napoleón era un psicópata. Desde luego podemos encontrar en él algunos indicios: la arrogancia, el egoísmo, la ambición desmedida, la búsqueda del poder, el desinterés a formar vínculos afectivos profundos y dos rasgos que creo, en mi opinión, que influyeron enormemente en su declive: el pensamiento a corto plazo y la dificultad para aprender de los propios errores. Está muy bien ir anexionando territorios, ir haciendo conquistas, pero calcula cuántos enemigos vas a dejar para ti en el largo plazo. Si era psicópata o no, no lo podemos saber, pero una cosa está clara: para estar en el poder y soportar la presión, el estrés, el riesgo de tomar algunas decisiones, el saber que tanta gente te odia y quiere acabar contigo, o vienes con rasgos psicopáticos de serie o los terminas desarrollando por supervivencia. En esta clase que di sobre psicopatía en YouTube, que si no la has visto te la recomiendo mucho, os comentaba que hay profesiones en las que ser un psicópata integrado puede ser muy beneficioso, ya que son personas inmunes al miedo, a la ansiedad, al nerviosismo y soportan muy bien las situaciones de riesgo, de peligro. Policías, cirujanos, políticos, inversores, empresarios, fuerzas del Estado y seguridad. Desde luego, la tolerancia al riesgo en Napoleón era muy alta. De hecho, hay una frase en él famosa que creo que refleja esto de manera muy clara. Dice algo así como: hay diferentes temas en mi cabeza y están organizados como si fuera un armario. Cuando quiero parar un pensamiento, cierro el cajón y abro otro. Y si quiero dormir, simplemente cierro todos los cajones y me duermo. A ver cuántos por aquí serían capaces de tener esa frialdad y ese pragmatismo mental. Pero claro, yo aquí entro un poco en confusión. Confucio fue uno de los que inventó la confusión. Porque en la película, al menos, en su esfera íntima, en su relación con Josephine, se nos muestra un Napoleón inseguro, dependiente, irracional, ansioso, incluso impulsivo. Aunque bueno, viendo la cantidad de errores históricos que se cometen en la película, pues vete a saber si la relación era exactamente así o no. Por lo visto, sí que es cierto que Josephine, al menos al comienzo, no estaba enamorada de él, mientras que él sí que lo estaba. Y por lo visto también es cierto que Napoleón siempre vivía angustiado por saber si realmente Josephine le amaba o no. Lo de las infidelidades por ambos lados también es cierto. Y he leído en algunos blogs de historia que dicen que Napoleón sexualmente sí que era un poco torpe y que de hecho tenía cierta aversión hacia el sexo y hacia la figura femenina, hasta que conoció a Josephine. Pero os digo algo, se habla mucho del narcisismo y de rasgos psicopáticos en Napoleón, pero ojito con Josephine. Recuerda esta frase en la película: no eres nada sin mí. Se dice que Josephine en muchas ocasiones era fría, distante e incluso castigadora con Napoleón, hermética, poco accesible. Entonces, bueno, a mí como psicóloga me encajaría bastante la hipótesis de que el altísimo interés e incluso enganche de Napoleón hacia su amada tenga como origen esta constante necesidad de conquista y de validación. Claro, ¿qué mujer va a atrapar más el corazón de Napoleón que una que jamás se deja conquistar del todo? Una que supone un reto constante. De hecho, es que las últimas 3
palabras que dijo Napoleón antes de morir fueron: Francia, ejército, Josephine. Y es que ¿cuántos ejércitos necesitaría Napoleón para conquistar el corazón de Josephine como conquistó a Francia? Se describe la relación de ellos como pasional, caótica, inestable, con mucho amor y odio a partes iguales, discusiones, infidelidades. Es comprensible teniendo en cuenta el background psicológico de Napoleón que esto le enganchara. Pero la verdad es que si tienes grandes objetivos en la vida, estar teniendo una relación tan caótica, inestable y absorbente no es lo más adecuado. Esto os lo digo yo como consejo para la vida, porque creo que no somos conscientes de lo que una relación tóxica puede aplacar nuestro desarrollo en diferentes áreas y de lo que elegir la persona incorrecta puede cambiarnos la vida en un sentido u otro. Consejitos de amor de parte de Napoleón. Perdón por lo que acaba de pasar, no se me da muy bien guiñar el ojo. En fin, siento que llevamos un rato diciendo como cosas un poco malas o feas de él. Vamos a decir unas cuantas cosas buenas. Además de ser alguien muy inteligente y culto, era muy trabajador y siempre estaba buscando aprender más sobre todas las cosas. Y era una persona con un gran liderazgo. Sus discursos elevaban muchísimo los ánimos en las tropas y la confianza de los soldados en él era tal que continuaron siguiéndole a pesar del desastre en la campaña en Rusia e incluso le siguieron después del exilio cuando realmente él ya no era su autoridad. Y es que, aunque fue un líder bastante tirano, hizo muchas cosas buenas por Francia y a día de hoy sigue siendo alguien muy amado por su país. De hecho, están bastante cabreados con cómo se le ha dibujado en la película. En muy poco tiempo remontó a Francia del caos y de la crisis. Llevó a cabo reformas y códigos civiles que se han tomado como ejemplo para aplicar en otros países. Y aquí pues surge una paradoja. Hay personas que le consideran un héroe, un líder, alguien a quien admirar. Y hay quien lo considera un tirano, un déspota y una persona que no tenía que haber existido. Y bueno, supongo que también lo considerarán un gañán, que es como le han puesto en la película. Pero aunque Napoleón realmente fuera alguien bruto, alguien maleducado, alguien arrogante, fue alguien muy inteligente y muy estratégico, que contribuyó mucho a nivel cultural a Europa. Y esa es la parte que creo que no se reflejó en la película. Con gañán no me refiero a si era mala o buena persona, me refiero a que lo pintaron como alguien un poco tonto. Y es que Napoleón no solamente estudiaba sobre referentes militares y estrategias militares, también se empapó de las ideas de la Ilustración. De hecho, era un obseso de la lectura, leía muchísimo. Escribía ensayos filosóficos, políticos, obras de teatro, novelas, y siempre se rodeó de científicos y de las personas que eran referentes en sus campos. De hecho, cuando fue a Egipto, se llevó con él, creo que eran 150 científicos, porque era consciente de la riqueza cultural y de todo lo que podían aprender de esas tierras. Y en la película te lo pintan como que llega y le intenta dar un beso a una momia y poco más. En fin, no podemos terminar el vídeo sin comentar psicológicamente la caída de Napoleón. Como habrás visto en la peli, o si no, como habrás leído en su biografía. Y si no es así, te recomiendo que te pongas un vídeo documental en YouTube sobre su vida, porque es súper interesante y tiene un poquito de salseo también su vida. Tras su derrota en Waterloo fue enviado al exilio a una isla que está casi como que cerca de Sudáfrica, que se llama Santa Helena, donde tras 6 años falleció, dicen, por un cáncer de estómago. Otros dicen que fue lentamente envenenado para ya por fin quitárselo de encima y que no diera más problemas. El caso es que algunos expertos indican que en esta época mostraba bastantes signos depresivos, lo cual no es de extrañar, teniendo en cuenta que le han obligado a exiliarse y que falleció su amada sin él poder despedirse de ella. Pero quiero aprovechar aquí para hablaros sobre la depresión narcisista. Y es que las depresiones no ocurren igual y no ocurren por los mismos motivos en todos los perfiles. Y hay a quien le sonará raro esto de que los narcisistas se deprimen, como si fuera aquí un robot sin sentimientos el narcisista. De hecho, es frecuente encontrar que las personas narcisistas acuden a terapia porque tienen depresión narcisista. Depresión narcisista no es un trastorno que esté reflejado en el DSM, ¿vale? Es una manera de describir por qué este tipo de perfiles tienden a deprimirse. Y es básicamente un sentimiento de frustración, de tristeza, por no haber alcanzado ese estándar de vida y ese alto estándar de autoconcepto que tienen de sí mismos. Ser ambicioso está genial, pero cuando tus ambiciones y tu autoimportancia son desmedidas y cuando basas todo tu valor y tu bienestar y tu salud mental en logros, objetivos, éxitos, competiciones, en realidad te estás convirtiendo en alguien muy frágil y muy vulnerable. Coméntame si te interesaría que hiciera un vídeo hablando más sobre esto de la depresión narcisista y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.